En estos videos vamos a mostrar el uso de ChatGPT para generación de algunos materiales educativos, sílabos, rúbricas, planes de clases y otras actividades. Bueno, hoy en día nosotros como especialistas en el ámbito educativo debemos manejar ya con dos manos, ¿no? Una mano sería nuestra propia mano natural y debemos dominar también una segunda mano que sería una mano artificial con inteligencia artificial que nos ayude a poder elaborar materiales, actividades y muchos recursos en forma rápida, ¿no? Entonces, para comenzar este curso, vamos a ver que dentro de los que las personas que trabajan con guía, existen tres niveles, se puede decir, o tres áreas o categorías. Un área que sería el área de las personas que se dedican a investigar modelos, crear modelos, algoritmos, arquitecturas de inteligencia artificial. Para esto se programa, se utilizan librerías, y generalmente el modelo se prueba, ¿no? En un entorno consola mediante comandos. Y estos modelos, una vez que ya funcionan correctamente, tienen un buen nivel de confianza, podemos pasarlos a otros equipos, también de programadores, desarrolladores, creadores de contenidos, que van a construir sobre estos modelos algunas aplicaciones, ¿no? Que pueden ser aplicaciones web, móviles o aplicaciones de escritorio de esto. Y finalmente tendríamos las personas que usan estas herramientas en su día a día, ¿no? Con los consumidores que en su celular, una tablet o internet, en páginas web, consumen las inteligencias artificiales. Pero ¿cómo funciona la inteligencia artificial, no? Para ser buenos ingenieros de prompts o prompt engineering, se necesita conocer cómo funciona una red neuronal, cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, para esto, en este video voy a dar una introducción a lo que es la inteligencia artificial, las redes neuronales y cómo funciona esto. Va a ser rápido y breve. En primer lugar, cuando queremos crear una inteligencia artificial, nosotros necesitamos enseñarle a la máquina cómo va a pensar, ¿no? Para eso necesitamos datos de entrenamiento. Estos son los corpus, pueden ser imágenes, datasets, ¿no? Diferentes tipos de fuentes de datos. Deben ser una gran cantidad para que el entrenamiento sea correcto, adecuado y la red neuronal o la inteligencia artificial funcione correctamente. Una vez que entrenamos con todos estos datos, este conocimiento a la inteligencia artificial, mediante una computadora, lo que puede hacer es que esta inteligencia artificial, algunas van a clasificar, otros pueden hacer predicciones, dependiendo cómo el modelo que vamos a usar lo pueda realizar, ¿no? Por otro lado, también tenemos que en inteligencia artificial tenemos varios tipos de aprendizajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un aprendizaje que es aprendizaje supervisado, en la cual los datos deben estar previamente etiquetados, ¿no? Con labels, etiquetas, que van a, cuando que al momento de que aprenda la inteligencia artificial se va a guiar por estas etiquetas y de esa forma va a saber cuáles son los resultados a ciertas entradas, ¿no? Pero cuando el aprendizaje es no supervisado, se supone que tenemos datos, pero datos, un corpus, un conjunto de datos que no están etiquetados. Por lo tanto, vamos a tratar de clasificar, agrupar, ¿no? Esas técnicas con los datos que tenemos, ¿no? Y estos dos forman lo que es el aprendizaje automático o lo que en inglés se conoce como machine learning, ¿no? Aprendizaje de máquina. Entonces, este aprendizaje de máquina o machine learning en el fondo trabaja con redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales. Y las redes neuronales lo que hacen es que tenemos una neurona nosotros en el cerebro, que sería la neurona, que tiene su axón, tiene sus dendritas, telodendritas, y que tiene también algunos neurotransmisores, ¿no? Que activan y se comunican entre otras neuronas para hacer la sinapsis. Entonces, en los años 1940, 1995, específicamente 1985, es donde se crea electrónicamente el primer neurona electrónica, ¿no? Que sería el perceptrón, ¿cierto? Se llama el perceptrón, que básicamente tiene entradas y esas entradas se ponderan mediante unos pesos y finalmente tiene una salida, ¿no? Entradas, la suma y la salida. Todavía no vamos a hablar de la función de activación que al comienzo no tenía, solamente teníamos entradas. Los pesos aleatoriamente se van calculando para crear una suma ponderada y de esa manera obtener la salida esperada. Este es un perceptrón, esta es una neurona simple, ¿no?
Con un perceptron lo que podemos hacer es básicamente un gráfico lineal, ¿no? Podemos graficar una línea. Entonces, ¿en qué casos usamos esto? Usamos en casos, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿no? Queremos aquí clasificar, ¿no? Este grupo de este otro grupo. Entonces yo hago una función lineal y puedo separar ambos grupos y ya tengo la solución, ¿no? Esto lo puedo hacer con una neurona, que una neurona te hace una función lineal. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo varios grupos, ¿no? Un grupo aquí, otro grupo acá, otro por acá, otro por acá? Ya no es suficiente una línea, sino necesito dos líneas de repente para poder separar y clasificar estos grupos. Por lo tanto, necesitaría aquí una neurona y aquí también necesitaría otra neurona. Serían dos neuronas. Pero ¿cuál es el problema cuando tú concatenas varias neuronas o cuando quieres sumar varias neuronas? Cuando tú quieres sumar varias neuronas y que todos son de tipo lineal, todos son neuronas lineales, lo que pasa es que la suma de todas las neuronas lineales siempre nos va a dar una sola neurona, que es lo mismo. Y si yo tengo una red neuronal de ese tipo, con pura neuronas lineales, todo este sistema de aquí va a colapsar, ¿no? En una sola, es como si fuera una sola regresión, o como si fuera solamente esta función. Por lo tanto, necesitamos algo que nos permita sumar nuestras neuronas y que puedan funcionar en grupo. Entonces, para que esto funcione, necesitamos un término que sería la función de activación, ¿no? La función de activación, que básicamente va a ser una función que va a permitir agregar una distorsión, ¿no? Una distorsión a esta línea. Por lo tanto, ya no van a ser líneas, sino van a tener ciertas diferentes formas. Por lo tanto, ahora sí, las redes neuronales pueden funcionar correctamente o adecuadamente. Eso es lo que hace una red neuronal, ¿no? Es lo que hace una red neuronal. Entonces, en el caso de una red neuronal, para que funcione, esa función de activación lo tenemos aquí. Esa función de activación puede ser una función lineal, puede ser una función escalón, o puede ser sigmoide, o puede ser una ReLU, que van a permitir, que sería esta función de activación que va a agregar esa distorsión. Y eso nos permite juntar varias redes neuronales y que éstas eh, se puedan trabajar en forma conjunta. Justamente en una neurona natural también tenemos lo que se llama el potencial del axón, ¿no? O sea, tenemos un axón en descanso que cuando viene un estímulo nervioso, ese axón tiene un umbral de activación, ¿no? Para que se pueda activar. Entonces, eso básicamente está también relacionado a la función de activación que tendríamos en este perceptrón. Eh, entonces, cuando nosotros vamos fusionando varias neuronas, vamos creando diferentes tipos de gráficos, podemos crear diferentes tipos de fases y esto va a dar lugar a diferentes tipos de soluciones a problemas complejos, ¿no? Que pueden ocurrir en la vida que tenemos, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Ahora hay un problema que sería cómo calculamos estas sumas ponderadas, ¿no? Cómo calculamos los mejores pesos o la suma ponderada para nuestras neuronas. Recuerden que una red neuronal automáticamente se tiene que ajustar eh, por sí solo la red neuronal, no tenemos que nosotros que intervenir. La red neuronal busca su ajuste, ¿no? Entonces ahí donde en los años 86, desde el año 86 hasta esos años 40 y 50, existió desde 15 años, que era el invierno de la inteligencia artificial, desde 1971 a 1986, donde no había un algoritmo que permita encontrar los pesos para las neuronas. Para esos tiempos se usaba lo que era la fuerza bruta, ¿no? O brute force, que básicamente es un algoritmo que busca todas las posibles opciones para los pesos. Pero imagínense cuando las redes aumentan una gran cantidad de neuronas, va a ser, no se puede procesar en tiempo computacional. O sea, no hay la capacidad para procesar ni el tiempo ni la potencia de computadoras que puedan solucionar ese problema de tipo NP, ¿no? Que son en tiempo no computacional. Entonces, en los años 1986 aparece un artículo de investigación en la cual se habla sobre un algoritmo que se llama backpropagation, que básicamente lo que va a hacer es hacer un algoritmo, pero que no haga fuerza bruta, sino que mediante un algoritmo de propagación hacia atrás se puede encontrar esos pesos, ¿no? Para esos valores, para ajustar los parámetros en una forma mucho más rápida, sin revisar todos los estados, simplemente llegando a un punto
De repente no es la mejor solución, uno aproximado, pero en tiempo computacional adecuado, ¿no? Y con capacidades adecuadas. Y junto con este algoritmo de backpropagation también se utiliza el descenso de gradiente, ¿no? Que básicamente nos va a encontrar el punto que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, si el punto que buscamos aquí, que sería con cero error, y aquí nuestro modelo tiene bastante error, mediante el cálculo de derivadas podemos encontrar hacia qué punto está el descenso o el ascenso, y de esa forma y con los pesos que nos da backpropagation podemos encontrar este punto inferior, ¿no? De la colina, el punto más bajo donde la pendiente o la derivada sería cero, ¿no? Pues básicamente con estos algoritmos es que una red neuronal puede ajustar automáticamente sus valores y sus pesos y puede encontrar las soluciones óptimas para que trabaje en forma adecuada. Básicamente eso es el descenso de gradiente, ¿no? El descenso de gradiente básicamente es de un punto de una colina, se va encontrando hasta encontrar el punto más bajo de esa colina, ¿no? Y junto con este algoritmo de backpropagation que optimiza la función de costo usando el gradiente, ¿no? Que nos va a dar básicamente la solución. Y con el avance de los últimos años, en los años 86, después viene 89, aparecen las redes neuronales convolucionales, que ya son varias redes neuronales, y aparecen las redes neuronales recurrentes, aparecen las redes neuronales, el deep learning, ¿no? Con capas ocultas, le agregan a las redes neuronales algo de memoria, ¿no? Redes neuronales recurrentes con memoria. Y bueno, ya en la actualidad tendríamos lo que serían lo que es los transformers, ¿no? Que básicamente esta arquitectura de red neuronal es mediante el cual está construido los ChatGPT, BERT, DALE, etcétera, ¿no? Que utilizan técnicas avanzadas con varias redes neuronales, con entradas y salidas, con memoria y con una arquitectura no muy avanzada. Y entramos a lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que básicamente es el área, ¿no? El NLP es el área que básicamente se encarga de llevar el lenguaje, la lingüística, ¿no? El idioma, puede ser inglés, español, a una red neuronal y que una computadora, como si fuera un humano, pueda procesar todo ese lenguaje natural, ¿no? En los primeros años se usaba para esto la gramática, ¿no? Los verbos, proverbios, ¿no? ¿no? Pronombres, adjetivos, y se creaban reglas, se programaban reglas para mantener esta relación. Pero a medida que el lenguaje avanza y son miles de palabras, miles de tokens, la cantidad de reglas también es muy grande y es difícil al final tener un modelo muy eficiente, ¿no? Con esta arquitectura. Pero usando la técnica de redes neuronales, se puede ajustar automáticamente y se puede encontrar estas reglas, estas relaciones que existen entre palabras de otra manera, en forma automática mediante redes neuronales. Pero como sabemos que una red neuronal solo permite el ingreso de números, ¿no? En las entradas y no permite el ingreso de textos, es necesario antes procesar los textos, hacer una capa de encoders, ¿no? Donde pues, se pueda codificar este texto a números. Y una de las técnicas que utilizan es el vector de palabras, ¿no? Vector de palabras, donde se representa en un espacio tridimensional los textos, los tokens de palabras, y se tiene una relación, ¿no? De una palabra con otra palabra. O sea, en este espacio, en estas distancias, se guarda la relación de una palabra con otra palabra, ¿no? Y de esa forma tenemos un espacio de palabras que guardan relaciones unas con otras, y esas son las entradas, estos vectores serían las entradas para entrenar nuestra red neuronal. Tenemos Word2Vec, ¿no? Se llama esto, tanto para idioma español, para idioma inglés, para muchos idiomas ya se ha creado estas bolsas de palabras Word2Vec, esta representación mediante vectores, ¿no? De las palabras. El procesamiento del lenguaje natural tiene muchas aplicaciones, ¿no? Como sería la reconocimiento, la traducción de un idioma a otro idioma, extracción de información, por ejemplo, de una carta, de un mensaje, quiero ciertas partes, la fecha, el nombre, la dirección, puede extraer información, el resumen de textos, la corrección ortográfica y gramatical, la respuesta a preguntas, clasificación de texto, detección de emociones. ChatGPT en la actualidad puede hacer muchas de estas cosas. Puede hacer traslación,
puede hacer extracción de información, puede hacer sumarización, puede hacer respuestas a preguntas, puede hacer clasificación de texto, incluso puede hacer detección de emociones. O sea, dentro de ese modelo de ChatGPT se encuentran varias aplicaciones que se hacen dentro del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, en la actualidad tenemos en forma gratuita ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita. La 4 es una versión de pago, que es un procesamiento, ¿no?, del lenguaje natural, un modelo de procesamiento del lenguaje natural de tipo LLM, Large Language Model, y que básicamente se ha entrenado, ¿no?, con toda la cantidad de información de texto que tenemos en Internet. Y esto es un tipo de IA generativa porque es capaz de crear texto, ¿no? Generar texto, ¿no? En caso de la IA. Y básicamente ChatGPT se ha entrenado por un método que significa aprendizaje por refuerzo, ¿no? Es como decir por error, ¿no? Si va fallando, sigue aprendiendo hasta que encuentre el resultado correcto y se guarda ese estado, ¿no? Y si va probando hasta encontrar el resultado correcto y va aprendiendo. De esa misma forma se han entrenado muchas inteligencias artificiales, sobre todo en los juegos, ¿no?, para resolver problemas y obstáculos, y con un cierto entrenamiento lo hacían en forma rápida y eficiente, ¿no? Entonces entramos ahora sí a nuestro tema de introducción, en este caso Prompt Engineering, que es el tema de los videos que vamos a grabar. Lo que hemos tocado hasta el momento era una introducción para entender cómo funciona eh, ChatGPT en el fondo, cómo ha sido creado y cómo funciona y cómo es que se puede hablar correctamente con estas inteligencias artificiales, ¿no?, entendiendo su funcionamiento. Eso lo veremos en el siguiente video.